Demasiados planos entrecruzados para solo 2 semanas. Ese es el tiempo que media entre el presente y el desenlace de nuestra inmediata coyuntura. Vamos en orden. El primero de los planos que atraviesan este momento está marcado sin duda por el modo en que ha comenzado a desplegarse el caso contra Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta. Hace solo unos días, la Fiscalía pusieron sobre la mesa una investigación hecha en tiempo real que desnudaba la malla de relaciones e influencias y de recojo de compensaciones en la forma de cuotas que Nicanor Boluarte estaba protagonizando a partir de su relación con dos prefecturas, la de San Martín y la de Cajamarca, y las subprefecturas que ambas convocaban. Una red en expansión, un proceso intervenido en tiempo real, por eso evidentemente de manera incompleta, con evidencias que han seguido multiplicándose a lo largo de los días y que cubre dos ramas, la de la red misma de relaciones tejida o en proceso de ser tejida por Nicanor Boluarte y la del tipo de influencias que desde Palacio de Gobierno parecen haberse desplegado para evitar que esa red sea investigada, la destitución del equipo entero formado por el coronel Harvey Colchado para la criminalidad, la investigación de la criminalidad en el poder, forman el capítulo más dramático de los esfuerzos que desde Palacio de Gobierno parecen haberse hecho para proteger el despliegue de esta red. En los últimos días, el judicial, en segunda instancia, decidió que no era necesario mantener a Nicanor Boluarte y los principales investigados de este caso bajo detención mientras las investigaciones se despliegan. Eso es algo a lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos. No estamos ya en el 2016. No es este un tiempo en redefinición de los espacios de desarrollo del judicial y de la fiscalía que promueva decisiones unilaterales de uno a otro. Van a haber de aquí en adelante muchísimos momentos en los que las fiscalías y el judicial simplemente discrepen sobre la necesidad o la proporcionalidad de alguna de las medidas que se requieren en estos casos. Esas diferencias debemos asimilarlas como positivas en términos institucionales. Estas cosas ocurren también y no son necesariamente malas. De hecho, una organización como la que Nicanor Boluarte parece haber estado intentando desplegar requiere, para cohesionarse, tinieblas, secretismo, una especie de válvula de protección en la clandestinidad que ahora se ha roto. Nicanor Boluarte puede seguir en libertad por este momento, pero las investigaciones en su contra continúan y el develamiento de lo que estaba haciendo puede ser suficiente para que la operación en marcha ya no pueda continuar. Eso es lo que deja a Boluarte profundamente sola. Alberto Otárola cayó en medio de un escándalo poblado de cuestiones vinculadas al uso de su posición en beneficio personal, privado, propio. Su hermano, Nicanor Boluarte, pierde capacidad de influencia en medio de una investigación que produjo su detención preliminar temporal y que va a continuar con él en libertad, pero desprovisto de ese espacio clandestino que se requiere para tejer una red de influencias. En medio del vacío que eso genera alrededor del Palacio de Gobierno, dos escenas llamativas. La presidenta de la República, de alguna manera extraviada, en la puerta de la oficina de quien hasta hace poco fue su abogado, una mañana, en un fin de semana, sin resguardo, casi a escondidas, intentando ingresar al local sin siquiera saber que en ese momento había un allanamiento formal en proceso. El hecho quedó registrado y compromete tanto la intención de ingresar como el modo en que se produjo su desplazamiento. Un solo vehículo sin escoltas. ¿Quién esperaba la señora Boluarte estuviera ahí para abrirle la puerta? ¿O la señora Boluarte tenía llave de esa oficina? ¿Qué dicen las cámaras?
alrededor del distrito, alrededor de la cuadra, de la manzana, de la calle en que esa oficina se encontraba. ¿Cuántas veces ha ido la señora Boluarte sola a ese local? Pero si la visita muestra desconcierto, al otro lado del muro hay una escena que de desconcierto no tiene nada. Dos premiaciones concedidas por la Presidencia de la República a dos magistrados de la Corte Suprema, por decirlo menos incómoda situación. Un juez de la República no debería aceptar ser condecorado por una autoridad que está sujeta a la enorme tensión de investigaciones fiscales que sin duda pueden y van a llegar al judicial. No, además, en perspectiva a un caso que se sigue contra su hermano. No está claro, me parece que no, que estas ceremonias, estos premios, estas condecoraciones hayan sido entregadas sabiendo el judicial que el hermano de la presidenta estaba ya bajo investigación. Pero en cualquier caso, el desenlace de la crisis, desde mi punto de vista, es suficiente para que los magistrados que han recibido condecoraciones de la Presidencia de la República, ahora que está claro que Nicanor Boluarte, su hermano, está bajo investigación, ahora que está claro que la propia Presidenta de la República ha intentado boicotear esas investigaciones, desactivando al equipo que las llevaba a cabo, pues ahora ambas condecoraciones deben ser devueltas. No corresponde al espacio institucional que debe ocupar la judicatura en esta precisa coyuntura que magistrados de la Corte Suprema reciban condecoraciones de una presidenta de la República involucrada, como ella lo está, en investigaciones contra sí misma o contra sus hermanos. El enorme vacío presidencial se forma por la pérdida de los dos principales operadores políticos que ha exhibido la señora Dina Boluarte en ese tiempo, Alberto Tarola y su propio hermano. Y se puebla con la ya gama, el racimo de casos legales que le involucran. Las muertes de diciembre 22 y enero 23 son 50. Los relojes, las joyas, los fondos recibidos sin explicación, gastados sin un destino conocido. Ahora las interferencias que han provocado la crisis o la puesta en riesgo de la continuidad de las investigaciones a cargo del equipo especial de policías que respalda a la fiscal Marita Barreto. En medio de ese racimo de investigaciones en proceso al que hay que sumar el propio caso contra Nicanor Boluarte, el judicial, ningún juez del judicial puede recibir condecoraciones de la Presidenta de la República. Devolverlas va a marcar un hito importante en la estabilización del ambiente que ahora sigue. Pero en esas condiciones, el vacío de los dos principales operadores políticos de la señora Boluarte genera también otra línea de interrogantes. La última escena, vinculada a la desestimación de las propuestas para que el cargo de la presidencia quede vacante, ha dejado en evidencia que la correlación al interior del Congreso de la República no ha cambiado. Quienes respaldaban a Boluarte antes del estallido que representa el caso de Nicanor Boluarte le siguen respaldando ahora. Son básicamente las mismas organizaciones. Organizaciones que, parece ya evidente, no están interesadas, no en este momento, en reemplazarla. Organizaciones para las que reemplazarla significaría organizar un gobierno de recambio que probablemente tendrían que tratar de hacerlo, estaría en sus manos, y quien reciba el gobierno de transición con Boluarte fuera de él va a exponer, preferiría decir transparentar, su propia responsabilidad política en la forma específica que tiene el régimen. Entonces, desde la coalición que controla el Congreso o desde la convergencia entre las posiciones que la integran, parece más útil que Dina Boluarte siga en el cargo. El problema es el costo país que eso representa.
porque la señora Boluarte y su régimen no están gobernando, están poblando la escena pública de entretenimientos de corto alcance que tienen por único objeto servir de telón de fondo al verdadero asunto que les convoca: proteger a la señora Boluarte de su propia responsabilidad política. Desde nuestras preferencias personales, hablo por en coyuntura, sería mucho mejor que Dina Boluarte renuncie y enfrente a las autoridades en condiciones equilibradas. Pero claro, nuestros principios no corresponden necesariamente a la lógica de lo posible, y Boluarte ha ratificado su interés en no renunciar. Ha intentado llenar el vacío de aparato político que ahora le rodea por obsequios a 2 jueces de la Corte Suprema, y ha llamado no a un acuerdo nacional, sino a una ratificación de los puntos de interés que forman ese conglomerado que le respalda desde el Congreso y que se ha expresado en la desestimación de las 3 últimas mociones de vacancia que se han presentado contra ella. En el medio del entrampamiento que representa esa escena, hace algunos días Mario Saldaña, desde su columna en El Comercio, ha propuesto una idea que no resuelve la cuestión sobre la renuncia y la responsabilidad de Boluarte, pero que no por eso debe dejar de ser atendida, observada, puesta en debate. Para Mario Saldaña, el escenario solo puede llegar de alguna manera menos desestructurante hasta el 2026 si Boluarte decide nombrar un gabinete que se encargue del gobierno, voy a decirlo en mis propios términos, a pesar de ella misma. Un gabinete que lidere la cosa pública y lo que se pueda rescatar durante esos 2 años, de modo que no se perfore más. Un gabinete que tendría que pasar por el difícil tamiz de ser aprobado por el Congreso y estar formado por personas no articuladas a las fuerzas políticas que le integran, en la medida en que provenir de ellas podría producir un conflicto con su interés en lograr la mayor cantidad de asientos parlamentarios en las elecciones del 26. Tenemos espacio para discutir un posible gabinete que pueda gobernarnos sin seguir subordinándose a la defensa personal de Dina Boluarte en un escenario en el que ella no quiere renunciar ni enfrentar a los tribunales. ¿Existe espacio para un gabinete que no termine dependiendo de la defensa de Dina Boluarte? ¿Existe espacio para un gabinete que pueda poner algo de orden en esta suerte de vandalismo que está destruyendo la cosa pública de manera acelerada? Creo que los reclamos de principio, los que se refieren a la necesidad que alguien que hace lo que Boluarte está haciendo se aleje del gobierno. Creo que los reclamos de principio, los que exigen que alguien que ha perpetrado crímenes como los que Boluarte perpetró o toleró en diciembre del 22 y enero del 23, no deben pasar a una segunda línea. Pero creo también que en la lógica de lo posible, algún camino debe encontrarse más allá de las apetencias destructivas de las organizaciones que ahora están abocadas a romperlo todo, para permitir que un mínimo piso de estabilidad pueda impedir, limitar, detener el sangrado institucional en el que ahora nos encontramos. ¿Relegitimaría eso el gobierno de Boluarte? No. ¿Legitimaría ese espacio el sentido de lo que se está haciendo desde las mayorías en el Congreso? Tampoco. Pero existen momentos como este en el que una idea mínima que por lo menos permita algún nivel de orden compartido se vuelve imprescindible. De modo que, si es posible, encontremos la forma de tener un gobierno de 2 años o menos
que por lo menos permita que esto termine con menos daño. No sería la primera vez que ensayemos alguna forma de salvación posible. En el gobierno de Castillo hubo un momento en el que se intentó que Mirta Vázquez, que había sido presidenta del difícil Congreso Corto del 20 al 21, cumpla esa función. El experimento no pudo sostenerse por demasiado tiempo. Las discrepancias derivadas del discurso de Mirta Vázquez sobre el agua, recuerden las presentaciones de Ayacucho en ese año, tiró por los suelos una alternativa que intentaba poner algún orden en el descalabro que estaba protagonizando Pedro Castillo. Después de Mirta Vázquez, el despeñadero fue todo lo absoluto que se anunció desde el primer día de su gobierno. Antes de eso, ya en tiempos de Alejandro Toledo, tuvimos un gobierno que se condujo por la inteligencia de su gabinete. La propia transición del 2021 con Francisco Sagasti, un personaje que no estaba vinculado a las correlaciones para formar posiciones para las elecciones del 26, prueba que las transiciones o los esquemas transitorios, habría que decir con más propiedad, son posibles. De modo que no perdamos de vista esa opción. Un gabinete que pueda gobernar mientras Dina Boluarte termina de deshacerse en la continua repetición de escenas inaceptables que vienen secundadas por la continua repetición de escenas también inaceptables que se protagonizan cada vez que el Congreso decide romper una reforma institucional adicional. 2 semanas. El tiempo que marca este final de ciclo estará además afectado por el momento en que caduque la suspensión que la Junta Nacional de Justicia impuso a Patricia Benavides. Porque fuera del gobierno, el segundo personaje en discusión y en construcción en medio de esta crisis son las fiscalías, las que ahora piden la suspensión de Patricia Benavides en medio de una pugna que no debe perderse de vista con el judicial, expresada en la recusación del juez Checli. Las fiscalías, cuyo órgano de gobierno, la Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos, tendrán que tomar pronto decisiones, luego que el judicial ordene, como ha ordenado ya, la reincorporación de Zoraida Ábalos a la Junta de Fiscales Supremos, antes que la señora Benavides recoja la fecha en que caduca su suspensión. Porque en esas condiciones la señora Benavides puede regresar por algún tiempo hasta que la Suprema decida cómo se retoma el debate sobre su destitución, pero no necesariamente a ocupar la plaza de la Fiscalía de la Nación. Puede regresar como fiscal supremo a la oficina que esté más lejos, es lo recomendable, de las investigaciones que más le interesan, la suya propia, la de la jueza Emma Benavides, su hermana, la que se desprende del caso Valquiria. Podrá regresar hasta que la suspensión que ha pedido en contra de ella la fiscal Delia Espinosa sea recibida por un juez, se resuelva el asunto sobre la separación de Checli de ese proceso, del juez Checli. Puede regresar hasta que la Corte Suprema tome una decisión provisionalmente definitiva sobre la situación de los magistrados Vázquez y Tello en la Junta Nacional de Justicia. La historia de los desórdenes institucionales que ahora tenemos se diversifica. Ya no son solo las fiscalías y el judicial, es también la presidencia de la República. Es la forma que puede o debería adquirir el gabinete durante el tiempo que tome ponerle un punto decisivo a esta historia. Porque lo que no puede seguir pasando entre nosotros es que las instituciones se desmoronen como están siendo desmoronadas a empujones desde el gobierno y el Congreso.